Vamos a conversar del mismo tema con el presidente de Evópoli, Hernán Larraíz Mate, con quien también tenemos un contacto a esta hora. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Claudia, muy buenos días. Muchas gracias por esta conversación. Bueno, gracias a ti. Queremos saber cuál es la postura respecto a este tema. La oposición ya ha hecho una propuesta y que, bueno, es bien recibida por el ministro de Desarrollo Social. El tema que plantea la oposición, eso sí, es que sea urgente, que se pueda discutir esta semana de manera paralela en esta mesa de emergencia. A ver, lo primero es que estamos todos de acuerdo que esto es urgente y hay que recordar que hay una serie de medidas que ya están, como el ingreso familiar de emergencia, desplegados para ayudar a las familias. Y también lo fue en su minuto el bono COVID. Lo mismo con el proyecto en materia de alimentos que se está desplegando en todo el país. La ayuda y el sentido de urgencia es compartido. Ahora, estamos construyendo un acuerdo pensando en los próximos 18 meses. Y lo que ha hecho la oposición con esta propuesta es parte de ese acuerdo. Recordemos que hay 3 pilares, que es lo que estamos conversando, y para lo cual el presidente de la República dio 2 semanas, y estamos entrando a la segunda semana. Primero, protección social, aumentar las transferencias económicas. Y lo que ha hecho la oposición es hacer público parte de la conversación que está ocurriendo precisamente entre el gobierno, los partidos de la coalición y la oposición en las comisiones de Hacienda. Y yo creo que hay que hacerle un llamado a la oposición, compartiendo el sentido de urgencia, de que ocupemos los canales que hemos definido para avanzar en el acuerdo y no hacer propuestas públicas, porque la verdad es que no ayudan, hay que cuidar la forma. Pero compartimos el fondo. Vamos a tener que ayudar a las familias por las próximas semanas, extender este beneficio, lo dijo el ministro de Desarrollo Social, y esto debe estar acompañado, y esto es clave, de un plan de reactivación económica muy potente para poder salir. Un solo dato, estimada Claudia. Según la CEPAL, más de 1 millón de chilenos van a caer, bajo la línea de la pobreza. 2.600.000 personas van a estar en esta condición. Esa es la urgencia, todo lo compartimos. Entonces, junto con las transferencias económicas, debemos tener también un plan de reactivación económica potente. ¿Por qué el gobierno primero plantea, bueno, sabemos que hay un gasto fiscal de por medio, ¿cierto? Que no se pueden aumentar estos montos, que va a seguir siendo decreciente y finalmente hay un cambio de postura? ¿Tiene que ver con el comportamiento que ha tenido la población, tal vez con esta falta de respeto que hemos visto en varias comunas respecto a la cuarentena? Bueno, en primer lugar, porque lo que hemos visto es que esto se ha ido alargando. Recordemos de que esto por un tiempo iba a ser por semanas, por 3 meses, 3 y meses. esto se alarga. Lo segundo es recordar lo que dijo el ministro Ignacio Briones en su minuto. Había que guardar cartuchos, o sea, había que guardar recursos porque había que ser responsable y prepararse para distintos escenarios. Hoy día estamos discutiendo precisamente aquello. Y efectivamente, nosotros sabemos que hay un porcentaje de la población que tiene que buscar diariamente medios para la subsistencia y que rompe la cuarentena. Y por eso es urgente que saquemos adelante este acuerdo y que efectivamente podamos ir en ayuda de esas familias. Existe un porcentaje de la población que lamentablemente no respeta las cuarentenas y que no tiene que ver con el grupo que lo hace por subsistencia. Y ahí lamentablemente creo que tenemos que sancionar con toda la fuerza de la ley a aquellas personas que lo incumplen porque ponen en riesgo la salud de toda la población. Hernán, te quiero llevar a otro tema igualmente urgente. Sabemos que el gobierno, tú lo decías, tiene que guardar cartuchos y están priorizando los recursos para básicamente que haya el menor costo posible en materia de vidas producto de esta pandemia. Sin embargo, hay mujeres que están cumpliendo con su postnatal y que se empieza a terminar. El postnatal de emergencia sabemos que podría ser declarado incluso inconstitucional porque requiere este gasto fiscal. Y las propuestas de la ministra María José Saldívar han generado varias críticas cuando plantea como alternativas que las mujeres se acojan a la suspensión del contrato laboral a través de la Ley de Protección al Empleo, que puedan cobrar así el seguro de cesantía o que se recurra al teletrabajo. Ahora, el trabajo a distancia es nuevo en nuestro país. Recordemos que se aprobó con urgencia producto de la pandemia, pero no tenemos experiencia importante en esa materia. A ver, lo primero es cierto, tenemos un problema tenemos que buscar una solución, ¿cierto? Hay padres que lamentablemente hay que apoyar en un periodo donde la situación laboral es muy difícil y hay que preocuparse también del cuidado de los niños. Eso es una realidad. Ahora, lo que ha hecho el gobierno, y eso Evópoli lo comparte, es que no podemos apoyar
un proyecto que se salta a la Constitución. ¿Ah? Y esa es una cuestión importante, no respecto al postnatal, respecto de las instituciones y el cuidado de nuestra democracia. ¿Ah? Ya sabemos lo que dijo la presidenta del Senado, afortunadamente se retractó, pero aquí la Constitución hay que cuidarla y protegerla. Y lo segundo, la ministra Saldívar se abrió a buscar alternativas que, respetando las leyes y la Constitución, puedan darle solución. Hay distintas opciones. Sin ir más lejos, Evópoli también se reunió con la ministra, le hizo una propuesta, se la hicimos llegar ayer a los partidos de Chile Vamos, y creo que hay buena voluntad. Yo espero que en los próximos días encontremos dentro de las fórmulas que hay, eventualmente si que hay gasto, va a haber que hablar con el Ministerio de Hacienda, sabemos los problemas y las restricciones que existen, pero tenemos que buscar una solución para esos padres que lo necesitan. Sí, quería preguntarle también, lo dijo Hacienda, se plantea un plan por 10.000 millones de dólares que contempla el ingreso de emergencia. Este dinero se va a destinar, ya que lo vemos acá y lo dijo la ministra, lamentablemente no se podrían hacer más esfuerzos respecto al postnatal, pero ¿a qué se van a destinar estos recursos? Quizá a repartir más cajas de alimentos, tomando en cuenta que se puede extender la pandemia. No sabemos cuánto va a durar, es imposible. Incluso se habla del mes de octubre, cuando ya entremos en la primavera. Bueno, efectivamente, lo primero es decir de que el Ministerio de Hacienda y en el acuerdo y en el diálogo que está teniendo con la oposición, está poniendo un monto de 10.000 millones de dólares, que es una cifra inédita. O sea, el esfuerzo que estamos haciendo como país es realmente extraordinario porque las circunstancias son extraordinarias y porque afortunadamente durante los últimos 30 años hubo una responsabilidad fiscal que, a diferencia de muchos otros países en la región, hoy día podemos hacer un esfuerzo histórico para ir en ayuda de las familias. ¿Cómo van a utilizarse esos 10.000 millones de dólares? Es una pregunta fundamental, es lo que técnicos y políticos están discutiendo y que esperemos haya una buena respuesta. Pero en términos generales, aquí va a haber una parte importante de esos fondos que se van a destinar a las transferencias para las familias, ingresos familiar de emergencia 2.0, mayores montos, más permanentes, y ahí va a haber una parte importante. Y va a haber otra parte muy importante, que es la reactivación económica, que es cómo ayudamos a las pymes, cómo protegemos empleo. Van a haber programas de subsidio probablemente, van a haber incentivos a la inversión y, por lo tanto, vamos a tener que hacer un esfuerzo como país muy importante para volver a levantar la economía. Recordemos que detrás de la economía hay familias que reciben ingresos, que son cuestiones fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Los diagnósticos y los pronósticos que han hecho organismos internacionales respecto de la economía chilena son muy duros. O sea, tenemos que prepararnos para momentos realmente difíciles. Pensemos en la situación laboral del mundo de la mujer. El empleo femenino va a tener un retroceso de al menos 8 años. Y eso es muy duro para las mujeres y también para los avances que estábamos logrando. Entonces, va a haber que hacer un esfuerzo muy importante en materia de reactivación y parte importante de los recursos tienen que estar ahí. Esto es una moneda de dos caras, como dijo ayer la ministra Rubilar. Protección social y reactivación económica. Claro. Hernán, muchísimas gracias por esta conversación. Nos vamos a quedar atentos sin duda al debate que se va a producir de acá al viernes entre el gobierno y la oposición. Muy bien, Claudia, muchas gracias por esta conversación. Muy buenos días. Gracias a ti, buenos días.